Aquí seguimos con la parte 2 y estamos viendo fluctuaciones aún. Le damos a fluctuaciones, prepara la tarjeta SD para tomar medidas y empezamos a tomar medidas de fluctuaciones. Vemos las tres fases y el neutral. Por ejemplo, si interrumpimos el voltaje en la fase C, vemos que se interrumpió por un tiempo y se generó un evento. Si bajamos el voltaje en la fase B, vemos que se generó otro evento. ¿Okay? Si subimos el voltaje, por ejemplo, en la fase A, vemos que se subió el voltaje en la fase A y se generaron dos eventos cuando lo subí y lo bajé. Aquí lo voy a poner a 120. Aquí la fase A, estamos viendo también el valor numérico. ¿Okay? Si por ejemplo vamos a guardar estas medidas, le damos a guardar, se guarda aquí en Measurement 62, lo guardamos aquí, el default, y ya lo tenemos guardado. Ahí estamos viendo ya las medidas que guardemos. Si damos a eventos, vemos aquí que tenemos, por ejemplo, aquí tuvimos un dip, que fue una caída de voltaje. Aquí vemos en la fase A, cayó a 102 voltios, estuvo 6.2 segundos. Si le damos aquí a RMS Event, podemos ver aquí este marcador, que lo podemos mover y ver qué voltaje había en cada fase, moverlo en el tiempo como un histograma, a ver qué voltaje había en cada fase. También podemos ver, por ejemplo, Wave Event, y ahí vemos que esta fase, aquí cayó el evento, cuando vemos en la forma de onda. Esas son otras cosas que podemos hacer en fluctuaciones. Ahora vamos a ir a una pantalla muy interesante. Vamos a salir de aquí. Okay, vamos a ir a una pantalla muy interesante que es potencia y energía. Okay, potencia y energía, vamos a darle aquí. Nos va a mostrar bastante información sobre potencia y energía, prácticamente todo lo que necesitamos ver. Y aquí vemos, es una pantalla muy interesante. Aquí tenemos esto que son kilowatts de potencia real, kilovolts amperios potencia aparente, kilovolts amperios reactivos, y eso va a tener los componentes de potencia armónicos. También aquí lo vamos a ver el factor de potencia, tenemos kilovolts amperios armónicos, también lo tenemos, y potencia de desequilibrio, kilovolts unbalance, y kilowatts unbalance también. También si vamos aquí abajo tenemos kilovolts amperios de la frecuencia fundamental, kilowatts de la frecuencia fundamental. También tenemos DPF o Displacement Power Factor, que este va a ser el fundamental, los vatios fundamental divididos por los voltios amperios fundamentales. Este se va a basar solo, como es fundamental, se basa siempre en la frecuencia de 60 Hz, que es la que tenemos aquí. También si vamos aquí, vemos voltios RMS, amperios RMS, kilowatts por hora, kilovolts amperios por hora en cada fase, y en el neutral estamos viendo kilovolts amperios reactivos con los armónicos, incluyendo los armónicos. Aquí kilowatts an hour forward, hacia adelante, y también en reverse, aquí lo vemos, kilowatts hora en reverse. Aquí tenemos toda la información que necesitamos para ver la potencia y energía que tenemos. Aquí muy importante es el factor de potencia que tenemos, power factor. Aquí vemos en cada fase qué factor de potencia tenemos. Un factor de potencia aquí negativo nos va a indicar, quiere decir que estamos regresando poder a la fuente, como por ejemplo en paneles solares, que si no se utiliza todo lo que está generado en un edificio, lo sobrante usualmente se manda a la fuente, a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces aquí tenemos power factor. Por ejemplo, yo puedo modificar el power factor. Voy a modificar un poco el power factor aquí para que veamos. En la fase B estamos viendo que el power factor se está llegando más hacia la unidad. Ahí vemos que tenemos un power factor de 0.59. Eso podemos ver en esta fase que tenemos cada power factor cada fase. Vamos a la fase A. También podemos generar power factor casi de 1, tenemos un power factor en la fase A. Okay.
Entonces con esta pantalla aquí podemos ver también trends como la otra, y podemos estar viendo aquí, como vemos aquí, vemos los trends, vemos a cada minuto, 4 minutos, 3 minutos generado qué es lo que pasó con referente aquí. Aquí estamos viendo registro, potencia, energía, VAR, voltios, amperios reactivos. Aquí vemos cada fase qué voltio, amperio, kilovoltio, amperio reactivo tenía. También tenemos eventos, si hay algún evento podemos hacerlo. Regresamos a Meter, aquí tenemos toda la información necesaria para empezar a trabajar potencia, energía y saber qué estamos consumiendo, qué estamos desperdiciando, cómo lo estamos desperdiciando, qué factor de potencia tenemos. Si necesitamos un factor de potencia mejor, por ejemplo, podemos poner usualmente factor de potencia cuando es malo. La potencia reactiva o VAR se debe a cargas inductivas como motor, inductores, transformadores, y eso se pueden corregir fácilmente instalando condensadores de corrección en este tipo de cargas. Prácticamente eso es por potencia y energía. Cualquier pregunta en comentarios. Gracias por ver el video.